para ser todavía más claros, Hugo López-Gatell sí dio réplica a esto en la conferencia de prensa. Y esto es lo que dijo sobre el tema. Les voy a pedir un favor, compártanlo, de verdad compártanlo. Vamos a intentarle hacer la tarea a Lili Telles, que también requiere regresar a la primaria. Valdría la pena que también le ayudemos con la tarea. A veces me siento como esa compañerita de la primaria, de la secundaria, que te hace la tarea, te manda los apuntes para que al menos sepas de qué se trató. A veces me siento de esa manera, pero creo que vale la pena, porque ella va a seguir ahí lo que termine, lo que dure la administración como senadora. Y es una pena ver ese tipo de espectáculos, porque a mí sí me duele, y me duele mucho el codo, que se esté pagando por un sueldo que no se va a desquitar correctamente, porque lo último que quieren es solucionar, y lo saben de antemano. Lo único que quieren es hacer shows para estar en las notas. Y al menos en este espacio sí le vamos a dar réplica. No por darle importancia, pero sí para que al menos sus mentiras no se la crean todas las personas, porque eso de San Lili Telles, que se lo vaya y se lo crea su abuela. Y además que tiene un mandato legal para hacer escrutinio de las actividades del Poder Ejecutivo. Y considero que eso siempre enriquece, en la medida en que hay un diálogo abierto, en la que hay instituciones que mantienen estos distintos balances y que se puede tener pluralidad de opiniones. Hay aspectos que, bueno, uno puede tener aspiraciones, pero no necesariamente se concretan. Quedó claro que la gran mayoría de las senadoras y senadores tienen un interés en el bien común, están presentes en la agenda nacional, conocen el acontecer de la epidemia, saben lo que ha ocurrido en cada fase, conocen que se trata de una estrategia integral que México estableció desde el inicio. Recordarán quizá algunos de ustedes que la propia Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina en México, nos ha platicado aquí varias veces que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer un protocolo técnico para el diagnóstico por laboratorio, y que también fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer un programa de respuesta ante esta epidemia. Entonces, da mucho gusto ver que la gran mayoría de los senadores entienden bien esto, han estado involucrados, han hecho propuestas, críticas, observaciones, sugerencias, recomendaciones, pero están en una misma dinámica con el país. Hoy destacábamos la importancia de un par de cosas, entre muchas. Una, la disposición del presidente de la República, el licenciado López Obrador, de que el manejo de la epidemia, el control, la conducción de la respuesta gubernamental se hiciera con una base científica. Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, es un enorme privilegio para el país, en la medida en que hemos visto múltiples respuestas en otros países del mundo que están más bien gobernadas por las agendas políticas. No hay ningún rechazo a la política, las personas políticas tienen sus propias ocupaciones y su propia contribución al bienestar social, pero desde luego hay decisiones que son técnicas y que deben tomarse con base en evidencia científica. Así lo hemos hecho en México, y si lo hemos logrado hacer es gracias al respaldo y a la decisión que tomó el primer mandatario. Desafortunadamente, decía, uno puede aspirar, pero no necesariamente resolverlo todo. Identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número, sino representan una minoría social, esta a la que nos hemos referido en varias ocasiones, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas que se armó desde el inicio de la epidemia y no sale de ellas, está empeñada en mantener una misma visión. Hemos buscado un poco explicaciones a este fenómeno internamente, lo reflexionamos, con el mejor ánimo de buscar cómo hacerles llegar quizá elementos de información, quizá otros esquemas de comunicación que les ayuden a salir de ese enclaustramiento en que se encuentran.
no perdemos la esperanza de lograrlo. Uno de los elementos que habíamos identificado, aquí ha venido el grupo de salud mental, recordarán el sábado próximo pasado, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Pero más allá de salud o no salud, me refiero a fenómenos de la mente humana, y uno de ellos, lo ha explicado la doctora Lorena Rodríguez Bores, es el proceso del duelo. Todos los seres humanos pasamos por etapas de duelo. Duelo es esta respuesta ante la adversidad. Hay algunas que están típicamente identificadas: la negación, después pasamos a la ira, la negociación con respecto a la realidad, una etapa depresiva y finalmente una etapa de resolución. Las sociedades en su conjunto pasan por estas etapas, pero a veces hay quien se queda estancado en algunas de estas etapas. Entonces, esta es una explicación posible, pero hoy hablábamos de otro fenómeno de la mente humana que fue descrito por Leon Festinger en 1957 en un libro muy famoso que se llama La disonancia cognitiva o cognoscitiva. Este fenómeno es propio de la mente humana y a todos nos puede ocurrir cuando tenemos una realidad que se contrapone con expectativas previas. Cuando pensamos, por ejemplo, en esta circunstancia, que la sociedad funciona de una manera y súbitamente nos damos cuenta que funciona de otra manera. Entonces aquí posiblemente, y esto lo relaciono un poco por la identidad, la visión política que tienen estos grupos de las minorías parlamentarias, les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social. Nosotros decimos repetidamente, porque nos preocupa, porque es uno de los elementos de mayor preocupación, que nos parece inconveniente que México tenga tal grado de polarización en la distribución de la oportunidad, de la riqueza. Pero es una realidad documentada. A lo largo de 40 años hay minorías que acumularon mucha riqueza, hay grandes mayorías, 50% de la población de México, que fueron perdiendo poder adquisitivo, oportunidades y derechos. Pero pareciera que este es un tema que en especial les cuesta trabajo visualizar y compenetrarse con él. Muchas de estas ideas fijas sobre el uso del cubrebocas y la necesidad que ellas y ellos visualizan de ejercer la fuerza pública, hacer acciones coercitivas, usar la policía, la Guardia Nacional, lo han mencionado una y otra vez, parecieran estar en esta visión que hace disonancia cognitiva con la realidad social. Entonces, vemos que ahí hay una oportunidad quizá de buscar los mecanismos para que procesen esto. Hacemos la invitación, lo hice ahí a nombre del grupo de trabajo, lo vuelvo a hacer aquí públicamente. Necesitamos unidad, lo hemos necesitado desde el inicio. Estos pequeños segmentos que se mantienen marginales a la sociedad, a pesar de que puedan tener importante penetración a través de mecanismos de comunicación en redes sociales o medios públicos, sería muy deseable para el de la patria que tocaran más con la realidad, se conectaran con lo que está pasando, sufriendo el pueblo de México y contribuyeran. Sería muy útil que contribuyeran. Habría que ver qué acciones concretas han hecho a lo largo de todos estos meses, más allá de insistir, pruebas, el uso del cubrebocas, cierren las fronteras, usen la fuerza pública, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que conversamos, pero reitero, agradezco al Senado de la República, agradezco a la Comisión de Salud, agradezco a estas senadoras y senadores porque su expresión refleja quizá lo que algunos segmentos, ciertamente minoritarios, pero existentes en el país, están teniendo como reto, como dificultad personal para integrarse a la República. Muchas gracias. Vamos con Araceli Aranday, de Canal 11. Ahí está, ¿no? Esa es la réplica que da, en donde les recuerda a este pequeño grupo de legisladores que lamentablemente no están en sintonía con muchas cuestiones que están ocurriendo, para toda una explicación, por supuesto. Y nada más falta que mañana se quejen, porque seguro no se han dado cuenta, porque no han visto la conferencia de prensa, se los ha puesto. Nada más falta que empiecen a decir que les dijo locas. Muchos los pensamos. Él no lo dijo, pero muchos lo pensamos.
son condiciones de la mente humana, ¿no? Es una condición de la mente humana. No saber comprender es un tema que la regresaría al kinder. Primaria, perdón, primaria. O kinder, si no sabe leer, dependiendo. El asunto, mis amigos, es que esto no acaba acá. Por ahí, tiempo después de este posicionamiento, el doctor Gatell responde a la reportera de Reforma, perdón, por el tema de las medicinas, algo que también se comentó en la conferencia de prensa, algo que también salió a la luz, nosotros lo sacamos el viernes. Vaya, algo por lo que estas senadoras, porque también fue tema sobre la mesa, estas senadoras, en particular la senadora, ¿quién fue? Marta Cecilia, la senadora Marta Cecilia, es la que menciona que, pues lamentablemente, está este robo de medicinas y culpa directamente a Andrés Manuel López Obrador y culpa directamente al gobierno por el robo. Dice que ellos son los responsables de este robo y que sobre sus hombros más bien van a caer, ¿no? Ellos son los responsables, pues, de las muertes. Entonces, aquí sí quisiera ser yo un poco prudente con esto, porque lamentablemente estamos ante un hecho en donde parece que no están escuchando la información. Miren, ahí está, les voy a poner en este momento, ya encontré este fragmento, en donde está la reportera de Reforma haciendo esta pregunta sobre el desabasto de medicamentos, sobre el tema de medicinas contra el cáncer. ¿Por qué lo pongo? Simple y sencillo, es información, no es que tengamos que creer todo lo que dice el gobierno, pero si vamos a criticar, vamos a preguntar, vamos a hacerlo, cuestionar lo que sea, mínimo hay que saber primero qué dijo el gobierno y entender por qué el doctor Gatell prácticamente todos los días termina repitiendo 2 o 3 puntos mencionados en su conferencia, porque ni siquiera los reporteros lo entienden. Entonces, cuando escucho que se basan en la nota de Reforma, o que se basan en la nota del Financiero, o que se basan en la nota del medio que sea, para afirmar que algo ocurre, me preocupa, porque ellos deberían de informarse directo de la fuente, directo de esas conferencias de prensa, no de la interpretación de un reportero que muchas veces va con un sentido editorial, desde donde juegan con la cabeza de la nota y desde donde juegan con el contexto de la nota para dar a entender algo que no se dijo. Y eso me preocupa porque entonces, ¿qué están cuestionando? ¿Lo que el medio interpreta o lo que dice el funcionario? No todos se avientan el tiro y yo les sugeriría a las senadoras que hoy hicieron un show, yo les sugeriría a los legisladores que se la viven cuestionando todo a raíz de lo que interpreta un medio, que mejor si van a cuestionar algo, lo cuestionen directamente de las conferencias de prensa. Son muy pocos los legisladores que toman fragmentos de la conferencia y que deciden cuestionar con base en lo que está ahí dicho por el propio funcionario y no con la interpretación de lo que dijo un reportero. Escuchen esta parte para que también la compartan y nos dejen sus likes. Si esto les está gustando, pues déjennos los likes, ¿no, amigos? Pero sobre todo, compártanlo para que esta información llegue, sobre todo en el chat desinformador de las tías de WhatsApp. Creo que es la herramienta que más usan para informarse. Buenas noches. Le quiero preguntar, doctor Gatell, sobre el desabastecimiento. ¿Cuánto tiempo prevén que van a tener este problema de abasto por este robo? Y también saber, usted en varias ocasiones ha denunciado boicot de monopolios y usted consideraría que esto forma parte de un boicot porque, bueno, entiendo que se va a afectar el abastecimiento del gobierno. Gracias. Muchas gracias. Su primera pregunta la he contestado anticipadamente. Usted me pregunta cuánto tiempo va a haber desabastecimiento y hace rato dije no va a haber desabastecimiento. No, estimada Natalia de Grupo Reforma, lo explico con especial cuidado. Chemex, empresa argentina, cuyo operador de logística se llama Novag y sufrió esta segunda empresa asentada en México un robo, es uno de varios proveedores de medicamentos contra el cáncer, medicamentos oncológicos que el gobierno de México ha contratado.
Es desafortunado perder la oportunidad de que esta empresa Chemex, a través de Novag, entregue el producto que fue contratado. Seguramente tendrá consecuencias administrativas la falta de entrega, pero afortunadamente se tomaron las previsiones para que no fuera el único proveedor, con lo cual no anticipamos que tenga un impacto sobre el abastecimiento. ¿Sí queda clara la idea? Perdón la insistencia. Se lo preguntaba también porque incluso COFEPRIS, la Secretaría de Hacienda y el INSABI convocaron a los papás de niños con cáncer un día antes de que se emitiera la alerta sanitaria para hablarles justo de este tema, y ellos hablan de que les alertaron sobre falta de abastecimiento. Por eso la insistencia. Y bueno, la otra pregunta. Gracias. Sí. Efectivamente, tengo conocimiento de esa reunión. Me parece que es muy importante que, como lo hacemos con todo lo demás, la epidemia de COVID, las políticas públicas, el Estado que guarda la nación, informemos a la población que está con la expectativa de que pudiera tener algún impacto sobre la salud de sus hijas e hijos. Entonces, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, como lo hemos venido haciendo en este diálogo continuo que existe con la sociedad. Y lo que se les explicó es justo lo que estamos comentando aquí. Hay varios proveedores. También quisimos que lo conocieran porque la población que tiene, en este caso, padecimientos oncológicos, cáncer o sus familiares, en este caso niñas y niños, son los primeros blancos a que llegue la entidad, persona o grupo que sustrajo estos productos por la vía del mercado negro a ofrecerles productos. Entonces, la alerta incluye que pedimos la colaboración para que nos hagan saber si reciben o no ofertas de estos productos y con eso ayudar a la investigación pericial curso acá de la Fiscalía General de la República. Gracias. Sería Ahí está, especulativo. amigos. Vamos a dejar que la Fiscalía... Hago justamente referencia a esto, porque sí, lo repito, considero muy peligroso, contemplando el escenario en el que estamos, ¿no? Contemplando el escenario en el que estamos, en donde la gente se informa a raíz de la interpretación de un medio resentido porque ya no tiene la misma cantidad de recursos que antes tenía. Que sigamos difundiendo la interpretación de estos mismos medios, y considero aún más peligroso que sean los legisladores quienes deciden el cambio de las leyes y las reformas y de esto, quienes se informen de estos mismos medios y no de la fuente. Por ahí leía alguien que dice que el 16 de mayo Gatell aprobó la inmunidad de rebaño. Cítenme si me equivoco, pero Gatell habló de la existencia de la inmunidad de rebaño, habló de la posibilidad de la inmunidad de rebaño, pero nunca aseguró, afirmó, dijo que íbamos a llegar a una inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que sí le puedo cuestionar a Gatell? Claro que hay algo que le puedo cuestionar a Gatell, por supuesto que sí. Que fuera tan transparente. Eso sí se lo puedo cuestionar. Que dijera tanto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene la capacidad de entender. Y esto es un ejercicio que hemos realizado en más de una ocasión. Nada tiene que ver con la educación, con el grado de estudios o la edad de la persona. Tiene que ver con la propia capacidad de entendimiento, esta disociación de la que habla, en la que simplemente porque no estás de acuerdo, empiezas a plantear escenarios y tergiversas la información que recibes a tal grado de no entenderla porque no quieres entenderla. Ese es el tema. Porque muchas personas acá, y lo hemos escuchado muchas veces, es que, y lo digo sinceramente, se tienen que quedar en casa a menos que tuvieran que salir por alguna necesidad, que si tenían un trabajo que no les permite quedarse en casa porque viven al día, porque más del 50% de los mexicanos viven al día. Es un grupo importante, no porque solo el 1% de la población sea capaz de generar riqueza los hace más, siguen siendo el 1% de la población mexicana capaz de generar riqueza, mientras que el 54% vive al día y el demás es asalariado, no tiene capacidad de generar riqueza, vive asalariado con un sueldo bastante triste, pero los demás pues forman parte de este ingreso diario que no les permite
quedarse en casa, porque no es lo mismo quedarse en casa de la senadora Lili Telles con todas las comunidades que quedarse en una casa que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene servicios. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo quedarse en una casa que tiene un refri con una alacena llena a quedarse en una casa que ni refri tiene. No es lo mismo. No le puedes pedir a una persona que se lave las manos 4 veces al día, 5 veces al día, 18 veces al día cuando no tiene agua. Por supuesto que no podemos pedirle a una persona que lo haga cuando no tiene agua. ¿Con qué cara le pedimos a la gente que siga todas las instrucciones cuando no confían en el sector salud? Porque cuando alguna vez fueron a ser atendidos, terminaron pariendo en la calle porque el hospital no los quiso aceptar. No terminamos de entender el contexto del país en el que estamos. Así que sí puedo cuestionar que Gatell fuera tan abierto y que dijera todo y que explicara todo, porque había gente que no lo comprendía y que tomaba como una afirmación que íbamos a llegar a un escenario. Por supuesto que puedo cuestionar a Gatell por decir que querían, que solamente iba a haber 6,000 muertos, 8,000 muertos. Claro que lo puedo cuestionar, por supuesto que se puede cuestionar. Porque en mi percepción, Gatell se pudo haber ahorrado esas predicciones. Pero ¿saben qué también hizo? Dijo que eran predicciones. No aseguró que iba a ser el escenario final. Dijo que eran predicciones. Y eso deja la puerta abierta a que se entienda que puede o no pasar. Pero el que no quiere entender, no quiere entender. El que no tiene ganas de entender, no tiene ganas de entender. Es muy simple. Y no tiene nada que ver con el grado de estudios ni con la educación de la persona. Tiene que ver con ganas. Y ese es el problema. Por eso sí puedo cuestionar a Gatell por darse ese tiro tan aventurado. Porque no contempló que había gente que no quería entender y que iba a empezar a tergiversar y que de hecho esa gente no era la gente que menos educación tenía, sino la que más educación tenía. La gente que se supone que vive de estadísticas y de analíticas son las que menos lo quisieron entender y son ellos los que empezaron a darle vuelta a todo esto. Claro que puedo cuestionar a Gatell por ser tan transparente y por decir todo el proceso, todo el tiempo con pelos, comas y señas y repetirlo 40 veces, porque la gente no lo entiende y no son los que menos tienen, son tristemente los que más tienen. Esto es un tema de pronósticos, estamos en una pandemia que nadie conoce. ¿A poco ustedes se imaginaban que iba a haber un rebrote en China, que iba a haber un rebrote en España? Tanto nos comparan, ¿pensaron que iban a existir rebrotes? No, porque no sabíamos, estaba la posibilidad. Estamos en un escenario que no conocemos. No podemos tomar como base lo que pasó en la influenza H1N1 porque estamos ante un virus distinto. Sí saben que hay gente que no le gusta vacunarse, ¿verdad? Sí saben que hay gente, y hoy se dijo en el Senado que hay gente que no cree en las vacunas. Y entonces tenemos gente que tiene sarampión y que tiene influenza al mismo tiempo porque no se vacunaron. Y se mueren por eso. Entonces, y quiero cerrar con esto el tema de Lili Telles, solo para aderezar. O le enseñamos a la gente o son nuestros bebés. Porque para unas cosas, los del PAN y los del PRI hay que enseñarles a pescar, no hay que darles todo. Pero para otras, son bebés. ¿Cómo los vas a dejar solos? Tienes que poner un militar afuera de su casa para que no se salga y se quede ahí encerrado. Así no tenga que comer, no importa. Y de ahí viene el tema del ingreso básico universal, que esta es una gran falacia y es una gran mentira de los senadores, porque su propuesta para que la gente se quedara en casa es entregar un salario básico universal. Hoy lo platiqué con la senadora Rocío Abreu y ya tendremos la entrevista en estos próximos días para que ustedes vean lo que me explica la senadora con datos, cifras, documentos. Y es que es otra maroma del Partido Acción Nacional. Porque empezaron con el tema del ingreso básico universal. El único que lo puede hacer efectivo en este momento es Andrés Manuel López Obrador. Para hacerlo efectivo, pues tendría que recaudar más impuestos, ¿no? Tendría que recaudar más dinero para tener más dinero para poder darlo. O tendría que cancelar los magnoproyectos, que si los cancela, pues se pierde el tiempo, se pierde empleo y no hay una detonación económica y entonces retrasamos todo. Y no cumpliría con lo que ha propuesto. Se tendría que endeudar
y eso generaría incrementar impuestos, cosa que no está en el plan. Entonces, en el escenario, algo tiene que pasar, ¿no? Necesitamos generar más dinero para que entonces Andrés Manuel diga, vamos a dar un ingreso básico universal. Pero los senadores, en vez de buscar una forma de llegar a un acuerdo, a una conciliación, a llegar a cierto punto, a platicar con el presidente o cabildearlo, porque aparte ni siquiera ellos pueden hacerlo, son los diputados, existe esta mesa, de hecho ya me confirmaron que existe una comisión que se integró en el Senado, que hay diputados y hay representantes del Poder Ejecutivo, en donde están hablando de la forma de llegar al tema del ingreso básico universal. Pero el Partido de Acción Nacional, como vio que las consultas populares sí funcionaron, consultas populares que no querían, porque no las quieren, ¿no? Se quejaron mucho de las consultas populares. De hecho, Lili Telles se quejó infinidad de veces de la consulta popular. Ahora quieren hacer una consulta popular, pero para ver si la gente quiere un ingreso básico universal. El problema, el primero, es que es inconstitucional, porque la ley de consultas populares prohíbe hacer consultas populares sobre temas de dinero, de ingresos o egresos. Gastos o ingresos, no puedes someter a consulta algo que tenga que ver con dinero. Y aparte, quieren que se viole la ley, diciendo que, pues en vez de que se siga el procedimiento como lo marca la ley para presentar este dictamen y presentar la consulta, quieren que se mande directamente a la Suprema Corte y que sea la Suprema Corte la que decida si es constitucional o inconstitucional. ¿Se imaginan ustedes el papelón que van a hacer los senadores si hacen eso? Porque por donde uno lo vea es inconstitucional. ¿Y saben qué es lo peor del caso? ¿No? Así ahora sumémosle la cereza del pastel, que para hacer una consulta popular, las consultas, la propuesta y todo esto, las firmas y demás, se deben de entregar a más tardar el 15 de septiembre del año previo a la elección federal en curso. Eso quiere decir que, como ocurrió en este año, en el 2021 tenemos una elección federal, entonces la posibilidad de hacer consultas populares se entrega en el año previo, ¿no? Que el 15 de septiembre de este año se entregó y estamos viendo por qué se realizaría la consulta popular en el siguiente proceso electoral federal. Esto quiere decir que si de alguna manera, ¿no? Por donde, como quieran, ¿no? Supongan que pasa el tema de la consulta popular para el ingreso básico universal, los diputados o los senadores, la Cámara de Origen que la presente, tendría que entregar los documentos el 15 de septiembre del 2023, porque la siguiente elección federal que tenemos después del 2021 es la del 2024. Entonces tendría que entregar y tendría que buscar la forma de que entren los papeles el 15 de septiembre del 2023 para que en 2024, suponiendo que cumplan con todo en 2023, para que en 2024 se someta a votación si la gente quiere un ingreso básico universal. Y si no me equivoco, a esas fechas ya no estamos en pandemia, porque la vacuna, con todo y el retraso, con todo y que hoy Johnson & Johnson pospone otra vez el proceso, este ejercicio de las vacunas, porque uno de los pacientes, uno de los casos de estudio de los voluntarios que se aplica la vacuna presentó una enfermedad extraña a raíz de la vacuna, entonces vuelven a posponer esto, Johnson & Johnson. Por mucho que se tarden, estamos hablando de un año, año y medio, o sea que para 2022 ya tendremos vacuna. Por muy largo que me estoy yendo. Se habla que en 2021, si no es Johnson & Johnson, hay varias, está AstraZeneca, la que están haciendo el Sputnik y demás, que están en procesos igual y que estarían por ahí del 2021. Díganme si suena lógico el argumento de los panistas de hacer una consulta popular para un ingreso básico universal por el COVID que podrían aplicar hasta el 2024. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo en la constituyente y no lo hicieron, y la propuesta fue de Berta Luján de poner un ingreso básico universal en la Ciudad de México y el PAN votó en contra. ¿En dónde están esos, no sé, en dónde está la congruencia que pregonan hoy los panistas? Pero sobre todo, ¿en dónde está la congruencia de una Lili Telles? Que así como critica hoy a Gatell, también critica la violencia. Y solo para recordar, hagamos un flashback. Esta es Lili Telles en el 2018. Así como Lili Telles dijo que la violencia es consecuencia de la corrupción e incompetencia de los dos partidos que han gobernado, el PRI y el PAN, ¿no? Esto lo dijo en 2018. Hoy
2020, Lili Telles dice que es culpa de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué Lili Telles le creo? ¿A la Lili Telles del 2018 o a la Lili Telles actriz del 2020 en el Senado de la República? Si alguien sabe a qué Lili Telles le contesto, avísenme. ¿A qué Lili Telles le creo? Avísenme. Porque a Lili Telles hoy lo único que le creo, la hipocresía, porque esa se le ve desde la sonrisa.